Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Cruz. Voy a presentar los avances del proyecto ECU, Hito número uno, donde implementamos una arquitectura de control, de unidad de control electrónica mediante C++, implementando los conocimientos de la semana, de esta semana, de las semanas de clases anteriores. Comenzamos con describiendo el objetivo del proyecto. El objetivo es simular un flujo de, bueno, primero, sí, bueno, ya sabemos que el proyecto ECO es una implementación de una arquitectura de ECO Control, simulando el comportamiento de un sistema automotriz donde tenemos señales provenientes de sensores, tenemos una ECO Gateway que se encarga de validar las señales y una ECO Control encargada de tomar decisiones sobre el estado operativo del sistema. Se dividirá el proyecto, más adelante se describirá un poco más al respecto en la división del proyecto. Pero primero es que hay que obtener o configurar una señal por medio de las entradas de usuario. Estas entradas van a ser valores definidas bueno, evaluadas por el EQ Control, que son validadas mediante el flujo que seguiría una señal dentro de un sistema de control simulados. Después de validar las señales, esta verifica la información sea válida y para que finalmente nuestro control EQ utilice esta información para determinar el estado del sistema. No estamos haciendo simplemente que el programa que reciba los datos, o mejor dicho, estamos haciendo que simplemente sea un programa que reciba y muestre datos, sino también que evalúe los estados de la máquina. La, la arquitectura general es el flujo principal del sistema. En primer lugar tenemos los sensores que en nuestra simulación son representados mediante la entrada proporcionada por el usuario o user input que configura las señales. Esta información es obtenida mediante una interfaz de consola que solicita la información o los datos del usuario. Esta información se convierte en objetos message de tipo mensaje que contienen los datos necesarios para representar una señal. Después los mensajes llegan a Gateway EQ y funciona como una primera barrera de validación. Una vez generada la validación, esta validación llega al control EQ, donde se evaluarán las condiciones del sistema y se determina el estado correspondiente. Finalmente, las reglas de transmisión determinan si la EQ permanece operativa o debe de cambiar a un estado degradado según seguro o apagado. Para lo que sigue, consecuentemente, tenemos la estructura del proyecto visualmente, los dividimos en diferentes directorios. Include contiene las interfaces y declaraciones de las clases, source contiene las implementaciones y main.cc funciona como un punto de entrada y como un orquestador general para la aplicación. Eh, un dato que hay que resaltar para el desarrollo de este programa es que de hecho tenemos la iniciativa de utilizar Maker Files, un archivo Maker que nos ayuda a compilar de forma consecuente los diferentes archivos que vamos generando o que vamos creando. Este archivo permite automatizar el proceso de compilación. Esta separación es importante porque evita concentrar toda la lógica en main.ccp, en el archivo main, que podría resultar en cientos, miles de líneas de código.
Entonces, algo así pues, se vuelve difícil de entender, por lo que se debió de hacer modular el programa. Se vuelve difícil de mantener, ya que son múltiples líneas, y se vuelve difícil de mantener cuando el proyecto crece. El módulo de message representa la información que circula entre las diferentes componentes. Entre sus atributos tenemos el identificador de message, el message ID, el identificador del sensor, el valor recibido, los límites mínimo y máximo, el estado de la señal, su criticidad, el timestamp y la unidad. Por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura, el mensaje va a indicar que recibimos un valor de 80 grados Celsius con un rango permitido de menos de 20 a 130 grados. De esta manera, la Echo Gateway no necesita reconocer cómo se obtuvo físicamente el dato, solamente necesita procesar un objeto que es de tipo message, que está correctamente formado por medio de la entrada de, de los valores que se utilizó o que insertó el usuario. Luego para esto tenemos las señales utilizadas. Tenemos un default, un none, que simplemente nos sirve como para llenar el espacio vacío de los sensores cuando no están siendo seleccionados. En este caso la numeración debería ser 0. Después de 0 sigue 1, 1 para velocidad, 2 para RPM, 3 para temperatura y así subsecuentemente. Cabe destacar que los límites son definidos dentro de nuestro archivo de la documentación en README file. Ahí comentamos que la velocidad definida está entre 0 y 220 kilómetros para el límite superior. Las revoluciones por minuto tiene un rango de 0 a 7000. La temperatura tiene un rango de menos 20 grados centígrados a 130 grados centígrados. Y el voltaje está definido entre 8 y 16 volts. El formato default o undefined o sin definir permite representar una entrada que no ha sido identificada o configurada correctamente. Estado de la señal. Una parte importante es distinguir entre el valor recibido y el estado de la señal. Una señal puede tener un valor numéricamente correcto, pero aún así ser inválida si llegó demasiado tarde por cuestiones de tiempo. Este, por eso tenemos los estados como valid, out of range, timeout y undefined. Fuera de rango o out of range significa que el valor que está fuera de los límites permitidos. Timeout significa que la información no fue actualizada dentro de un tiempo establecido. En nuestra simulación utilizamos como referencia un timeout superior a 500 milisegundos. Esto permite simular problemas que en un sistema automotriz real podrían indicar una pérdida de comunicación o una falla de algún sensor. El módulo User Input, que es de nuestros módulos esenciales que utilizamos para el registro de entrada de los valores dados por el usuario, es una interfaz porque se implementa por medio de consola, que nos permite seleccionar el sensor, introducir el valor de la señal, indicar si es crítica, establecer límites, unidad y timestamp. La decisión importante de diseño es que esta simulación no debe comenzar hasta que la configuración sea válida, por lo cual implementamos secuencias para asegurarnos que todos los valores hayan sido ingresados. De otra forma, pues no va a correr la simulación. Esta opción se implementó dentro del menú que nos menciona menú correr simulación. En Echo Gateway es uno de los componentes principales, de hecho, cuya responsabilidad es recibir los mensajes y validar la información antes de que llegue a la lógica de control. Verifica primero el timestamp y posteriormente si el valor está dentro del rango permitido.
El control EQ, después de la validación de las señales, entra en funcionamiento el control de estados. Únicamente su trabajo ya no es checar el valor unitario de las señales, sino determinar la condición general del sistema. Los estados definidos son init, self-test, operational, degraded, safe state y shutdown, con los modos de operación normal, degraded mode y safe, que es lo que normalmente estamos trabajando. La EQ de control de transiciones centraliza las reglas para cambiar de estado. En este caso en particular está representada por un módulo de Echo Transitions, y este control EQ es un módulo header de cabezal. Echo Control Transitions explica cómo la implementación de los atributos definidos dentro del EQ Control se utilizan y se definen dentro de Control Transitions. El flujo de la simulación es iniciar la aplicación, configurar sensores mediante User Input o nuestra interfaz de usuario. Valida la configuración tras seleccionar arrancar la simulación. Perdón, sí, arrancar la simulación. Luego Gateway procesa los mensajes. Control EQ ejecuta la evaluación de los estados. Y EQ Control Transitions determina el nuevo estado, para finalmente mostrar el estado final. La compilación que utilizamos como requisitos son make, G++ y un C++ 11 una versión de C++ 11 o superior. Vamos a utilizar los comandos para compilar make, para limpiar make clean, recompilar, make clean y make build, me parece que faltó, ejecutar build eq, y se configuran los flags recomendados, wall, extra, warning all, mostrar todos los warnings, todos los warnings extra, etc. Responsabilidades del módulo. Como mencionaba anteriormente, el programa se carga de una forma modular que nos permitirá la expansión o desarrollo del programa más adelante, por lo que se utiliza main CSPP como nuestro programa principal, nuestro user input como entrada y configuración donde nos muestra la interfaz de usuario. Message únicamente es un header que es un modelado de los datos. Gateway EQ se encarga de la validación. Control EQ se encarga del control del estado. Control EQ Transitions, reglas de transición. Utils, funciones auxiliares. Cabe destacar que dentro de nuestras funciones auxiliares utilizamos librerías para poder controlar el color y formato de nuestra consola, permitiéndonos una mejor vista del comando de consola, un poco más fácil de leer. En conclusión, la arquitectura separa la adquisición, mensajería, validación y control. Por la parte del EQ, funciona como una barrera para evitar que los datos inválidos lleguen directamente a la lógica de control. Posteriormente, el control de EQ utiliza una máquina de estados para determinar la condición operativa del sistema. Para finalmente, la separación de las reglas de transición permite mantener el comportamiento del sistema organizado y facilita futuras modificaciones. Desde un punto de vista de ingeniería de software, la principal ventaja de esta arquitectura es la modularidad, ya que podemos agregar nuevos sensores, modificar las reglas de validación o ampliar los estados de la EQ sin tener que reconstruir todo el proyecto desde cero. Muchas gracias.